Imagina que es el siglo CES y el mundo es un lugar vasto y misterioso donde las enseñanzas y las historias viajan a través de las palabras de aquellos que han caminado mucho y visto aún más. Los caminos de la espiritualidad y la filosofía se cruzan y se mezclan en silencio entre los reinos de la India y China. En este momento, un monje llamado Bodhidharma se embarca en un viaje desde la India hacia China, llevando consigo la esencia de una práctica profunda y directa, una semilla de lo que más tarde conoceríamos como Zen. Bienvenidos a Sombras de Sabiduría. No te olvides y apóyame suscribiéndote al canal y activando las notificaciones para no perderte ni un solo misterio y seguir trayendo contenido. Hoy descubriremos Zen, el arte de vivir el presente y encontrar la paz en un mundo caótico. Bodhidharma era un monje peculiar, no buscaba gloria ni seguidores. En su viaje hacia China, su única compañía era su propia mente, que entrenaba a través de la meditación. Llegó a un monasterio en la provincia de Henan, donde, según la leyenda, pasó 9 años meditando en soledad frente a una pared en una cueva. Las historias cuentan que meditó con tal intensidad que sus piernas se atrofiaron y su figura se volvió parte del paisaje, inmóvil como una roca. Cuando los monjes chinos lo descubrieron, quedaron intrigados. No era un maestro que enseñara mediante discursos grandilocuentes o rituales complejos, sino a través de la quietud, el silencio y una mirada penetrante. Decía que la verdadera naturaleza de uno mismo no podía alcanzarse a través de largas escrituras o debates sin fin. El conocimiento verdadero, el darse cuenta, estaba dentro de cada uno y solo podía ser revelado en la quietud de la mente. Uno de sus primeros discípulos, Huiko, fue a visitarlo y le pidió que le enseñara. Bodhidharma, en silencio, lo ignoró. Huiko, desesperado, cortó su propio brazo y lo ofreció al maestro en señal de compromiso. Bodhidharma se volvió y le dijo: «Cuando tu mente deje de vagar, podrás ver la esencia de las cosas». Este momento selló el carácter del Zen como una búsqueda sin compromisos, donde el compromiso total es esencial y la mente debe estar tan. Mucho antes de que Bodhidharma llegara a China, una historia ya resonaba en las mentes de los primeros practicantes de Zen. Se cuenta que el Buda, en una de sus enseñanzas, se encontraba rodeado de sus discípulos. Sin embargo, aquel día no hubo una enseñanza común. En vez de eso, el Buda tomó una flor y simplemente la sostuvo frente a ellos, en silencio. Los discípulos, desconcertados, lo miraron esperando una explicación. Solo uno de ellos, Mahakasyapa, sonrió. Ese fue el instante en que el Zen nació, una transmisión que no se basa en palabras, en libros o teorías, sino en una comprensión interna que solo puede surgir desde el silencio. Mahakasyapa entendió sin palabras. El Zen, en su esencia, se basa en este tipo de saber directo. Cuando Bodhidharma introdujo esta filosofía en China, este enfoque directo y desafiante se adaptó al espíritu taoísta del país. Con el tiempo, la enseñanza de Bodhidharma se expandió y adoptó una forma única en China. En lugar de enfocarse en doctrinas y textos, los maestros comenzaron a utilizar métodos inesperados, como los koans. Imagina que eres un discípulo. Te acercas a tu maestro y le preguntas: ¿cómo puedo alcanzar la iluminación? Y él te responde: ¿cuál es el sonido de una sola mano aplaudiendo? No hay una respuesta lógica a esta pregunta, y esa es la intención. Al intentar resolver este enigma, tu mente racional finalmente se rinde, permitiendo que surja una comprensión intuitiva y súbita. Conocida como Satori, es un despertar que llega en un instante, en el que la mente se detiene y ves la realidad tal como es, sin la interferencia de pensamientos o explicaciones. Hay una historia de un monje que buscaba el despertar en un monasterio zen japonés. Día tras día se concentraba en un koan, pero no lograba comprenderlo. Una noche, mientras caminaba por el jardín, escuchó el sonido de una campana en la distancia y de repente, algo en él hizo clic. Su mente se abrió como si se desprendiera una capa invisible y sintió una paz indescriptible. El sonido de la campana había sido el catalizador de su Satori, un instante en el que el mundo se le reveló sin filtros.
Una de las enseñanzas clave del Zen es que la iluminación no está en otro mundo, en un reino celestial o en un futuro lejano, sino en cada acto de la vida cotidiana. Los maestros solían decir a sus discípulos que la iluminación se alcanza al hacer las tareas diarias con plena atención. Cuando comes, come. Cuando duermes, duerme. Se cuenta la historia de un monje que le preguntó a su maestro cómo alcanzar la iluminación. El maestro, sin dudarlo, le dijo: «Ve a lavar tu plato». Esta respuesta puede parecer trivial, pero encierra una profunda verdad. Es en la simplicidad de cada acto, en el desapego de nuestra propia importancia, donde el Zen se manifiesta. Otro relato cuenta sobre un monje que estaba recogiendo hojas en el jardín. Al ver esto, su maestro le dijo: «Debes recoger las hojas como si estuvieras barriendo tu propia mente». Aquí, el acto de barrer el suelo era un símbolo de cómo despejar la mente, y el monje comprendió que la iluminación no estaba en otro lugar ni en otro tiempo, sino en el presente, en lo que estaba haciendo. Con el tiempo, la filosofía Zen se extendió de China a Japón, donde encontró un terreno fértil y una cultura que abrazó sus enseñanzas. En Japón, el Zen se dividió en varias escuelas, siendo Rinzai y Soto las más conocidas. En la escuela Rinzai, los koans eran fundamentales para el entrenamiento, mientras que en la escuela Soto se daba más importancia a la práctica de la meditación sentada o zazen, como una forma de simplemente estar, sin buscar la iluminación activa. Aquí, el Zen influyó profundamente en la vida japonesa, integrándose en prácticas como la ceremonia del té, las artes marciales y la poesía haiku. Cada una de estas prácticas no se enfocaba en la destreza o el rendimiento, sino en la concentración, la presencia y el no ego. Para un practicante de la ceremonia del té, cada movimiento era una meditación, una forma de estar completamente presente en el ahora. Hoy en día el Zen ha cruzado fronteras culturales y ha llegado a muchas partes del mundo. En el contexto moderno, el Zen se conecta con la práctica de mindfulness y con la búsqueda de la paz interior en un mundo cada vez más acelerado. Aunque muchos elementos del Zen pueden parecer misteriosos, su esencia es profundamente simple. Encontrar la libertad y la paz en la naturaleza de la mente, en la simplicidad de la vida cotidiana y en la aceptación de la realidad tal como es. La filosofía Zen nos invita a un viaje que no depende de las palabras, sino de la experiencia directa. Nos recuerda que el despertar está siempre al alcance, en el sonido de la lluvia, en el olor del té, en el barrer de las hojas o en el simple silencio de la mente. El Zen no busca respuestas, sino una comprensión tan sencilla y profunda que solo puede alcanzarse cuando, como dice la tradición, dejamos de buscar. En la filosofía Zen, la mente vacía o Shoshin, la mente de principiante, es esencial. Esta mente es la que no se apega a ideas preconcebidas ni se obstina en buscar explicaciones. Los maestros Zen a menudo enfatizan que, para recibir verdaderamente, primero hay que vaciarse, dejar espacio. Se cuenta la historia de un erudito que fue a ver a un maestro Zen para aprender sobre la iluminación. Cuando llegaron, el maestro comenzó a servir té, llenando la taza del erudito hasta el borde. Aún así, el maestro siguió vertiendo té, dejando que rebosara. El erudito, finalmente desconcertado, le dijo: «Ya está llena, no puede contener más». El maestro sonrió y respondió: «Exactamente como tú. Estás tan lleno de tus propias ideas que no hay espacio para algo nuevo». Esta historia ilustra cómo, en el Zen, la iluminación no es cuestión de acumular conocimiento, sino de despojarse de él, de soltar y dejar espacio para que la verdadera comprensión se revele. No se trata de aprender en el sentido convencional, sino de desaprender, de ver el mundo y a uno mismo sin los filtros de las opiniones y expectativas. El Zen no ve la iluminación como una meta lejana que requiere años de trabajo arduo. Al contrario, cree que el despertar, o Satori, puede suceder en cualquier instante, como el destello de un relámpago. Es algo que se revela de golpe, tan rápido como una respiración. Para muchos, esta experiencia es fugaz pero profunda, como abrir los ojos por primera vez y ver la vida sin barreras.
Uno de los relatos sobre Satori describe la historia de un discípulo que, frustrado por no comprender su koan, se retiró al bosque a meditar en soledad. Al escuchar el eco de un cuervo que graznaba, algo dentro de él se rompió, y en ese instante experimentó un despertar. Sintió que toda la naturaleza era parte de él, y él de ella. En un solo instante de comprensión, el discípulo experimentó la unidad de todas las cosas, el no-yo o la disolución del ego. Este instante de Satori no puede explicarse, solo puede experimentarse. Para los practicantes del Zen, el despertar no es un logro espiritual grandioso, sino un regreso a lo simple, a lo básico, a la verdadera naturaleza de las cosas que ya estaba allí antes de que nos perdiéramos en pensamientos y deseos. En el Zen, la iluminación es algo a la vez sencillo y profundo. Es como regresar a casa. Uno de los principios más transformadores del Zen es que no hay separación entre la práctica espiritual y la vida diaria. Las acciones simples y mundanas, como cortar leña o cocinar, son vistas como oportunidades para experimentar la totalidad del momento presente. En el Zen, cada tarea cotidiana es una forma de práctica, y cualquier acto, hecho con plena atención, se convierte en una ventana hacia el despertar. Hay una historia sobre un maestro Zen que fue preguntado por un discípulo: «Maestro, ¿cómo puedo llegar a ser sabio?». A lo que el maestro respondió: «Lava tus platos». El discípulo se sorprendió y al no comprender del todo, insistió: «Pero, maestro, ¿cómo me ayudará lavar platos a comprender la sabiduría?». El maestro sonrió y dijo: «Lava los platos, y mientras lo haces, solo lava los platos». El discípulo, al principio confundido, siguió la instrucción. Con el tiempo, al prestar toda su atención a este acto tan simple, comenzó a experimentar una paz y claridad que nunca había sentido. Comprendió que el Zen estaba en la acción misma, en el dejar de lado cualquier otra preocupación o deseo de comprender. En ese momento, lavar los platos se convirtió en su meditación y, finalmente, en su propio Satori. La filosofía Zen también abraza profundamente la impermanencia de todas las cosas, lo que los budistas llaman anicca, el entendimiento de que nada es eterno, de que todo cambia y se desvanece. En el Zen se celebra este constante fluir y se fomenta el desapego. Se dice que un discípulo, preocupado por la muerte, acudió a su maestro buscando consuelo. El maestro lo llevó a un hermoso jardín lleno de flores y le mostró cómo algunas estaban en plena floración, mientras otras comenzaban a marchitarse y a caer al suelo. «Todo está en constante cambio», le dijo. «La belleza de una flor está en que un día desaparecerá. En lugar de resistir el cambio, fluimos con él». Para el Zen, la comprensión de la impermanencia es una fuente de liberación. Cuando uno acepta el cambio y deja de aferrarse a las cosas, las cargas del deseo y el miedo disminuyen. Cuando el Zen llegó a Japón, transformó la cultura de una manera única, encontrando una expresión profunda en el arte, la poesía y las costumbres. La ceremonia del té japonesa, o chanoyu, es una manifestación del Zen en su esencia. Cada movimiento, cada gesto, cada sorbo es ejecutado con plena atención. No es una simple reunión para beber té, sino una forma de estar completamente presente en cada momento. La ceremonia se convierte en un acto de meditación, donde cada paso es una oportunidad para experimentar la paz y la conexión con uno mismo y con los demás. El haiku, un poema breve que captura un instante de belleza o reflexión, también es un producto del Zen. Poetas como Matsuo Basho expresaron la esencia del Zen en sus palabras, capturando la fugacidad y la belleza de la vida en tan solo 17 sílabas. Por ejemplo, uno de sus haikus dice: «Un viejo estanque, salta una rana, el sonido del agua». En tan pocas palabras, se describe un momento efímero que encierra la profundidad del Zen. El sonido del agua se convierte en un símbolo de la brevedad de la vida, del cambio constante, de la paz que puede hallarse en un solo instante. Hoy, el Zen sigue siendo una guía para muchos que buscan paz y claridad en el mundo moderno. Sus enseñanzas han influido en el mindfulness y han llegado a practicarse en distintas culturas como un método de conexión con el presente, de escape de la mente hiperactiva
y de regreso a la esencia de la experiencia humana. Seikei. Las prácticas Zen, como la meditación Zazen y los koans, se han convertido en herramientas para cultivar la calma y la atención plena, y en formas de ver la vida con una frescura renovada. Pero el Zen no es solo una serie de técnicas. Es una filosofía de vida, una manera de ver el mundo sin el filtro de las preocupaciones y los deseos. Nos invita a no buscar respuestas afuera, sino a encontrarlas dentro de nosotros, en cada instante, en cada acción, en cada respiración. Nos recuerda que la paz y la comprensión no son destinos a alcanzar, sino estados que se revelan cuando dejamos de buscar, cuando dejamos de aferrarnos y simplemente vivimos. En última instancia, el Zen no trata de adquirir, sino de soltar. Nos dice que ya somos suficientes, que la vida ya es perfecta tal como es, con sus cambios, sus silencios y sus momentos efímeros. Nos invita a vivir de tal manera que cada acto sea, como la ceremonia del té, un recordatorio de que en lo más simple y en lo más presente se encuentra la esencia de la verdadera paz. Ahora cuéntanos, ¿sabías algo de esta filosofía? ¿La practicabas en tu vida? Te leo en los comentarios.